de hoy estará a cargo del maestro Javier Medina, quien es licenciado en Economía por la UNAM. Cuenta con una maestría por la Universidad de Londres y un diplomado en Economía Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue ministro de Relaciones con el Congreso en la Embajada de México en Washington. Es presidente fundador de la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo, PROCAB, y copresidente de la Comisión de Comunicación y Enlace Legislativo de la Asociación de Bancos de México. Actualmente es consultor en relaciones institucionales con el Poder Legislativo. Maestro Medina, queda usted en el uso de la palabra. Pues muchas gracias, buenos días. Quisiera empezar agradeciendo la invitación a este curso especial de cómo ser un asesor legislativo. Agradecer especialmente a la secretaria general de la Cámara de Diputados, a la maestra Graciela Báez Ricardes, por la amable invitación, al maestro Ismael Carballo y director general del Espacio Cultural, y al doctor Juan Carlos Cervantes por acompañarme aquí en esta mesa. Como bien dijeron los dos hace unos momentos, creo que es un tema de la mayor relevancia en la tarea legislativa, y no solo en la tarea legislativa, sino en toda la tarea de gobierno y de construcción y de implementación de políticas públicas. El cabildeo, pues, ha sido una actividad que, como mencionaba el maestro Ismael, ha estado en los procesos de integración social de la humanidad, yo creo que antes de cualquier profesión, incluso esa en la que están pensando todos. Yo creo que el cabildeo es la forma más antigua de tratar de influir en quienes toman las decisiones públicas. De una o de otra manera, ha estado siempre presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo en nuestro país, pues ha tomado una relevancia especial, puesto que la composición de las fuerzas políticas ha cambiado, y cambió de manera muy importante, lo comentábamos hace un rato, a partir de que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y comienza una nueva etapa en la que el ciudadano tiene que vincularse con quienes toman las decisiones públicas en el Congreso y en el Ejecutivo. Entonces, para mí de lo más interesante poder platicar con ustedes de qué es el cabildeo. Yo le agregaría en el curso de esta presentación, que intentaré que sea muy breve y directa, qué no es el cabildeo, para qué sirve el cabildeo y cómo se hace el cabildeo. Además, pues exponerles un poco mi punto de vista sobre los retos que enfrenta actualmente el cabildeo. Otto von Bismarck decía que si los ciudadanos supieran cómo se hacen las salchichas y las leyes, no podrían dormir tranquilos. Y yo creo que es una expresión muy válida, puesto que muy pocas personas conocen exactamente cómo se hacen las leyes. Y de esto es precisamente de lo que se nutre el fondo del cabildeo. En este sentido, pues el cabildeo es una, como decía, nueva relativamente forma de participación en el proceso del diseño y aplicación de políticas públicas. Es un mecanismo de control del poder político. Ya hay una teoría extensa sobre cuáles son los mecanismos de control del poder político verticales y horizontales. Y esta es una de esas formas en las que el ciudadano puede poner alguna acotación o dirección específica sobre las políticas públicas en la tarea de gobierno.
Y esto creo que es muy importante que se entienda así para poder entender lo que sí es cabildeo y lo que no es cabildeo. Es también el resultado, el cabildeo, de un proceso de especialización de la tarea legislativa y de la tarea de gobierno. Cada vez, y esto lo hemos visto en el proceso de crecimiento de nuestro país, cada vez hacer leyes efectivas, eficaces, es más complejo porque requiere de un mayor nivel de especialización y eso requiere de un mayor nivel de conocimiento sobre los temas específicos. Es muy difícil que los legisladores tengan conocimiento general sobre todos los temas, aun cuando exista la reelección y se conviertan en especialistas, como sucede en Estados Unidos, que ya los presidentes de los comités pues cambian de presidente a digamos, primer secretario, dependiendo de quién gana las elecciones, si los republicanos o los demócratas, pero pues, permanecen casi siempre los famosos incumbents en la tarea legislativa y se van especializando, pero con un apoyo legislativo de staff muy especializado. En el Congreso de Estados Unidos hay una figura que a mí me gusta mucho entender y seguir en el proceso legislativo, que son los directores de estudios legislativos de cada comisión, que es una especie como de experto que se sienta en una esquina de la reunión de la comisión y cada vez que un legislador presenta una idea, voltean a verlo a él y él dice, eso ya se probó en el año tal y con estos resultados y no tuvo. Entonces cambian de inmediato el enfoque de la reunión y pasan a otro y así lo van filtrando, digamos. ¿Y por qué pueden descansar tanto en esta persona? Primero porque pues, lleva en promedio 20 años trabajando en el Congreso, porque tiene un nivel de doctorado, porque tiene un vínculo permanente con el Congressional Research Service, que es el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos, y eso le permite conocer la historia de lo que se ha intentado hacer y sus efectos presupuestales, y sobre eso poder dar una opinión para no perder el tiempo y tratar de distinguir la línea técnica de la línea política, porque la construcción de una ley puede tener un propósito político y sin tener una evaluación técnica profunda. Cuando se puede establecer esta línea, pues se puede definir muy bien qué puede entrar en el terreno político y qué puede entrar en el terreno técnico. Entonces, sí requiere el proceso de cabildeo y explica un nivel de especialización muy importante. ¿Qué es pues el cabildeo? Pues de manera muy sencilla, es un proceso que busca informar al tomador de decisiones públicas para incidir en el proceso de toma de decisiones. Esto puede tener cierta complicación porque por supuesto que existen formas de influir en las decisiones de quienes toman el curso del gobierno. Hay formas de influir buenas y formas de influir malas, digámoslo así, ¿no? Las formas que pueden ser legales, pueden ser ilegales, pueden ser legítimas, pueden ser ilegítimas. Y aquí, pues, el cabildeo no es más que un mecanismo de interlocución entre los ciudadanos y quienes toman las decisiones públicas a través de la información. Y en ese sentido, el cabildeo es una forma legal de tratar de influir con información hacia los legisladores. Es una forma legítima
puesto que representa los intereses de parte de los ciudadanos o de los ciudadanos de manera individual. Y pues es muy importante, y eso ha sido nuestra tarea en la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo, tratar de establecer con toda claridad esta línea, porque de eso depende el reconocimiento que se le dé a la actividad como una actividad legítima para allanarle los caminos a la democracia. Y es muy importante que se entienda que el cohecho, el soborno, el tráfico de influencias no son cabildeo. Esos son delitos que están tipificados y que pueden perseguirse de manera judicial si es que se llevan a cabo. La presión o el chantaje pues son mecanismos para influir de manera ilegítima. El cabildeo se debe ejercer solo con información, y esa es la parte importante del cabildeo como concepto. Puesto de manera muy simplista, pues es el cabildeo el acto en el que alguien se acerca a un tomador de decisión para que pueda entender cuáles pueden ser los efectos positivos o negativos de una política pública, ya sea una ley, ya sea un reglamento, ya sea pues una estrategia de gobierno, y entienda cómo pueden estos efectos beneficiar o perjudicar a quien ellos consideran debe ser el objeto de la ley. Creemos que lo más importante, y lo voy a comentar como uno de los retos, pues es el reto de la transparencia. Ya abundaré un poquito más en eso. Entonces, ¿para qué sirve el cabildeo? Pues el cabildeo, acercando información al legislador, le permite hacer una evaluación más precisa sobre el impacto y los resultados que tenga una legislación. Y eso pues debe contribuir de manera importante al proceso legislativo. Específicamente, como decía antes, este proceso de especialización lo que hace es que el legislador tenga la necesidad de buscar expresiones en todos aquellos que pudieran verse afectados con su legislación. Y en ese sentido, este proceso que ahora se llama Parlamento Abierto, pues ha nutrido al proceso legislativo de una mayor certeza sobre el impacto que pueden tener las propuestas legislativas. Y en ese sentido, como decía, creo que es una actividad que bien entendida, bien ejercida, puede allanarle el camino a la democracia. Sirve también, como lo decía al principio, como un mecanismo de control del poder político. Y esto no es otra cosa más que, suena muy fuerte, sobre todo si lo pensamos en términos del gobierno, si lo escucha el gobierno, como que me van a controlar, como que es un mecanismo de control político lo que hacen los cabilderos. Me parece que es el concepto de fondo lo que cuenta aquí, que es la forma en la que quien tiene el poder puede y tiene la obligación de escuchar a todos los que va a afectar con su política. Y en ese sentido, el que, habiéndose hecho público el impacto que pueda tener una iniciativa, por eso el cabildeo tiene que ser abierto, tiene que ser público, tiene que ser transparente en el sentido de que toda la información que se le presente a un legislador tiene que ser pública y tiene que ser transparente. Precisamente para que, habiéndose hecho público y siendo transparente, el efecto que pueda tener una legislación tenga un costo político para el legislador o para el tomador de decisiones públicas.
Y eso es lo que pues normalmente guía la actuación de los legisladores. No quiero decir que todos, pero existe la prevalencia de que el principal propósito de un legislador es hacer una ley que tenga impacto sobre sus votantes y sobre eso, pues pensar en un beneficio electoral. Muchas veces se hacen leyes y he sido testigo en los 35 años que tengo ya metido en temas legislativos, de que se hacen leyes que son impopulares, que no tienen un beneficio electoral, pero que son necesarias para el óptimo desarrollo de la sociedad y podría citar pues muchos casos en ese sentido. Pero hay una tendencia muy importante entre el beneficio, entre no diferenciar entre el beneficio político y el impacto, digamos, real que pueda tener, económico, que pueda tener una legislación sobre algún sector específico o sobre una población específica, el impacto que puedas tener sobre eso. Y por eso es muy importante que los legisladores tengan esta información especializada. Ese yo diría que es el principal beneficio del cabildeo y de la información que se presenta con transparencia, que ese es el valor fundamental. Ahora, ¿cómo se hace el cabildeo? Y creo que aquí es muy importante entender que el cabildeo es sobre todo, como decía, información. De la calidad de información, de la calidad de las fuentes que uno presente como cabildero, de la consistencia que haya en esa información, en esos argumentos, depende, por supuesto, la credibilidad que haya sobre la labor del cabildeo específica. El principal activo que tiene un cabildero es la confianza que tenga su interlocutor en lo que el cabildero le presenta. Si se comete el error de presentar información tendenciosa o información imprecisa, creo que eso es lo que deriva en que se dé una mala imagen del cabildeo y por supuesto provoca en el cabildeo, en el cabildero el que no lo vuelvan a recibir. Y eso es el costo más importante que puede tener el que ejerce esta actividad. Entonces, ha evolucionado esto al grado de que, de manera muy simple, el legislador lo que pide es un ejemplo específico de qué es lo que quieres que le cambie a la ley y por qué. Y entonces el famoso debe decir argumentos. Y la parte de los argumentos, pues es la parte esencial de toda actividad de cabildeo, porque de ella depende, de esta parte de la argumentación, el que pueda ser efectivo o no el cabildeo. Y en ese sentido, la argumentación debe ser lo más contundente posible, lo más clara posible y lo más, de nuevo, transparente posible. Entonces, una vez que se tiene la información sobre cuál es el problema, cuál es el tema que se discute y por qué se discute, cuáles pueden ser los efectos de cada una de estas propuestas o iniciativas, el siguiente paso es hacer un mapeo muy claro de quiénes son los actores relevantes que pueden tomar decisiones importantes sobre este tema. Y entonces el cabildero tiene que tener la habilidad de realizar ese mapeo con toda objetividad. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su formación? ¿De dónde vienen? ¿A qué grupos responden? ¿Cómo han votado?
aunque en nuestro país pues todavía no sea ese un factor muy relevante para definir el voto, sino pues lo que vemos ahora, a qué grupo representa dentro de un partido, dentro de una fracción, y tener todo ese cúmulo de información ayuda a que se sepa exactamente con quién se debe de hablar y cuándo se debe de hablar. Entonces, el mapeo es un tema de la mayor relevancia en la tarea del cabildeo. Después, ya que se sabe pues, con quién se tendría que hablar, hay que construir los documentos con los cuales uno se debe acercar. Y en eso pues hay una tarea de la mayor relevancia porque el legislador no tiene, como decíamos, por qué conocer los términos técnicos de un tema en particular. Entonces, muchas veces el trabajo del cabildero es traducir el lenguaje de los expertos a un lenguaje que pueda ser comprendido, analizado, procesado por los legisladores o eh, por el staff de los legisladores. El tema de cómo construir una narrativa que sea fácilmente digerible y fácilmente traducible por parte de los legisladores de un tema técnico a un tema social, por el impacto que puede tener. Ese es el valor que el legislador le puede dar a una narrativa que le permita explicar a sus votantes con facilidad por qué está o en contra o a favor de cierta iniciativa. Entonces, el poder construir ese lenguaje, esas líneas de comunicación es muy importante. Hablamos también, y eso es algo parte de la cultura del Congreso en Estados Unidos y en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que ha tenido una evolución pues mucho más rápida, que tiene uno que ser muy directo y muy simple en los conceptos que debe de manejar. Aquí lo que llaman la declaración de un minuto, el one minute statement, es fundamental porque con una hoja tú le debes poder explicar al legislador de qué se trata, cuáles son los efectos si se aprobara de una o de otra manera y cuál es la propuesta. Y entendiendo muy bien esa hoja, ya es posible entrar a la parte técnica con toda la documentación de soporte que implique. Pero en este sentido, pues la construcción de una estrategia de comunicación es muy importante. Ahora, al ser los temas de la mayor publicidad posible, acabamos de ver, pues, entre otros ya muchos, pero el tema de las cuentas inactivas de los bancos y de cómo podría dársele uso a esos recursos que las personas pues dejan sin uso por 6 años, pero que pueden reclamarlos dentro de esos 6 años, cómo darles uso, porque pareciera que pues es un dinero que pues que debería de ser usado de manera inteligente, ¿no? Entonces, se aprueba una iniciativa en la Cámara de Diputados y pues se abre todo un debate que hace que en el tránsito de una Cámara a otra cambien las perspectivas sobre el tema y muchos de los legisladores, incluso en la Cámara de Diputados, digan, pues yo no lo había visto en ese sentido, ¿no? No me había dado cuenta pues que ese es dinero de la gente que depositó ahí su dinero confiando en que el sistema financiero lo iba a mantener ahí pues guardado, pero que si en algún momento llegaba a reclamarlo, se lo iban a dar. Entonces, pues hubo un cambio de señales y yo creo que en parte, de manera muy importante, gracias a la transparencia. Antes estos asuntos pues no se trataban en los medios, o sea, se trataban de manera, pues, digamos, muy limitada en términos de que
se aprobaba una ley de manera muy rápida, había mayorías absolutas y pues el proceso legislativo no era abierto, aunque había la posibilidad de seguirlo si uno quería, pero pues, no existía ni un canal del Congreso. Entonces, la tarea legislativa era muy, no quiero usar el término, pero sí era muy oscura. Ahora se ha vuelto un proceso abierto totalmente. Todavía tiene muchos retos en términos de, de transparencia, sobre todo en los congresos locales, en donde hay algunos en los que pues, pareciera que estamos pues varias décadas atrás, pero creo que se ha logrado muchísimo en este sentido y creo que es importante que sigamos reforzando el tema de la transparencia, porque justo es lo que nos permite hablar del impacto que puede tener una legislación. Alguien me decía que el proceso legislativo era muy complicado porque pues requería de que hubiera una iniciativa y luego esta iniciativa se tornara una comisión y luego la comisión la aprobara y luego se fuera al pleno y luego el pleno la aprobara y se fuera a la otra cámara, iniciara de nuevo el mismo proceso. ¿No debería ser algo más sencillo, más rápido? Pues no, al contrario. Debe de ser el proceso legislativo algo muy complicado precisamente para que en el proceso se puedan descubrir los posibles impactos que tenga benéficos o perjudiciales, pero que haya oportunidad en el proceso, que no debe ser sencillo, simple o rápido, haya oportunidad de evaluar todo esto. Y pues hemos visto muchas muestras de que justo esta apertura ha impedido o ha permitido que algunas legislaciones se detengan en el entendido de que no se había percibido cuál podría ser el impacto social de las mismas. Entonces, esto, pues, bienvenido y ojalá podamos seguir avanzando en términos de la transparencia. El cómo se hace, ya una vez que tiene uno la información, el diagnóstico del tema, el mapeo de los actores y los documentos, junto con la narrativa, la estrategia de comunicación, etcétera, ya es el acercamiento con los legisladores. Cuándo me acerco con uno, cuándo me acerco con otro, qué relevancia tiene uno sobre el otro, cuándo es un tema de la oposición y cuándo es un tema del gobierno o de la mayoría. Cuando había mayorías absolutas como la que tenía el PRI, tanto relativa como calificada, pues era el cabildeo era muy sencillo, porque solamente había que hablar con el subsecretario y el subsecretario le hablaba al coordinador del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados o en el Senado y le decía pues que se le tenía que cambiar al tema y se acabó, ¿no? O que no se le cambiaba nada. Y en ese sentido pues era mucho más sencillo el cabildeo. En cuanto se rompe esta hegemonía y empieza a haber distintos grupos que tienen relevancia para construir mayorías, entonces pues el cabildeo inicia como una forma de poder influir incluso cuando se tiene pues una dominancia en ese sentido en una mayoría calificada o absoluta. Y pues eso permite que el ciudadano se pueda acercar al poder legislativo y que empiece realmente a ser autónomo. Aquí lo comentábamos también hace rato que pues siempre una de las discusiones que había entre los legisladores de oposición era que pues el control sobre las cuestiones fiscales y financieras pues lo tenía siempre la Secretaría de Hacienda. Había un proceso de apertura, pero con márgenes de actuación muy limitados. Ahora ha evolucionado, aunque por supuesto la influencia o la rectoría de la Secretaría de Hacienda sobre el presupuesto de egresos, sobre la ley de ingresos, pues es muy relevante, sigue siendo muy relevante porque son los que tienen, digamos, el conocimiento técnico sobre los temas. Mientras más exista la posibilidad de que el Congreso
tenga órganos de especialización profesionales que puedan hablar al tú por tú con los funcionarios públicos, pues en ese sentido se podrá reforzar la autonomía del poder legislativo como poder, que es un poco lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que decía el Servicio de Investigación del Congreso, pues se ha convertido en una institución muy fuerte a la que necesariamente acuden todos los legisladores para presentar alguna propuesta. Y en ese sentido ahí encuentran los técnicos pues, de la mayor capacidad profesional que les construyen sus argumentos para poder debatir incluso con el gobierno cuando hay diferencias sobre la bondad de alguna legislación. Entonces, creo que es muy importante esta capacitación del Congreso también y de quienes pretendan ser asesores legislativos, porque cada vez va a requerir de una mayor especialización sobre los temas. Es imposible que un asesor sea asesor en todos los temas y que pueda construirle al legislador iniciativas sobre todos los temas. Entonces, esto creo que cada vez es más evidente y necesario. Y pues se requiere, desde mi punto de vista, que el cabildero como especialista tenga la capacidad de entender de manera muy específica el proceso legislativo, cómo funciona el Congreso, cuáles son sus reglas, porque un cabildero por principio fundamental debe de, pues si va a trabajar con quienes hacen las leyes, pues debe tener muy claro el concepto de que lo primero que tiene que respetar pues son lo que dicen las leyes. Mientras no tenga la posibilidad de influir en que se cambien, o si no quiere que se cambien, tiene que enmarcarse en el entorno legal que implica la acción del cabildeo. Es decir, tiene que respetar los reglamentos y tiene que respetar las leyes que delimitan con toda claridad qué es cabildeo y qué no es cabildeo. En ese sentido, un cabildero que desconozca el proceso legislativo, pues nunca va a poder hacer bien su trabajo ni recomendar una estrategia eficaz para su cliente. Creo que es de la mayor importancia que esta identificación de los cabilderos, que me pareció que fue una medida muy acertada por parte del Congreso, de no limitar el acceso del cabildeo a los legisladores precisamente por todo lo que he dicho, sino establecer un mecanismo de regulación que implique el saber quién viene al Congreso representando a quién y cuál es la información que le presenta a los legisladores. Eso es muy importante, porque eso le da un fundamento mucho más sólido al cabildeo. Creo que aparte de la confianza, como decía, el otro factor muy importante para el cabildeo es que se tenga perfectamente claro qué intereses está representando y por qué. Y en ese sentido, el legislador tenga la confianza necesaria de saber con quién está hablando y por qué está hablando con esa persona, a quién representa. Eso es otra parte fundamental de cómo debe hacerse el cabildeo. Una identificación plena de a quién se representa. En la Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo, PROCAP, promovimos desde el inicio la creación de un código de ética. Ustedes lo pueden ver en la página de PROCAP, en donde se establecen cuáles son los principios que deben regir la acción del cabildeo. Y uno de ellos, por supuesto, pues es este que comento de que se tiene uno que identificar con toda precisión sobre qué intereses está manejando, ¿no?
representando. Pues finalmente yo quisiera cerrar con lo que considero pueden ser los retos del cabildeo, que sin duda pues todavía nos falta mucho por hacer, tanto de un lado como del otro. Creo que uno de los retos fundamentales pues es el de continuar con la transparencia, porque si se le cierran los caminos a la transparencia, creo que será siempre en perjuicio de la legalidad y de la posibilidad de influir de manera legal en los procesos de creación de políticas públicas. Entonces, creo que el principal reto es que no se retroceda en el tema de la transparencia. Creo que hay una tendencia, una amenaza que creo que es generalizada en el sentido de pensar que si muchos participan, se complica el proceso y por lo tanto se vuelve ineficaz. Y creo que es un costo que hay que pagar. Si hay la pretensión de que los procesos de toma de decisiones o de construcción de políticas públicas sean más cerrados, siempre será en perjuicio de la democracia y será en perjuicio de la eficacia de las leyes y de su impacto positivo en la sociedad. Así que un reto fundamental para los legisladores desde mi punto de vista y para todos los asesores es buscar que nunca se rompa esta transparencia, este proceso en el que ya se ha avanzado tanto en nuestro país. Hay otro reto también en términos legislativos, de ejemplos que tenemos de derecho comparado. Por ejemplo, en el legislar cuando un cabildero trabaja para un gobierno extranjero. Ahí requiere de una atención especial porque se pueden estar, no estoy hablando de empresas extranjeras, estoy hablando de empresas extranjeras ubicadas en México, no, de gobiernos extranjeros. En Estados Unidos, cuando nosotros, me refiero a México, cuando yo estaba en la embajada, si queríamos contratar los servicios de un cabildero, teníamos que registrarnos de manera muy especial en un registro que crearon ellos para que el cabildero tenga la obligación de decir qué tema está promoviendo, cuáles son sus argumentos, etcétera, etcétera, y que hubiera un registro público de quién está trabajando para el gobierno de Uganda o para el ruso o para el mexicano, ¿no? Creo que eso es una tarea importante que deberíamos de pensar para que si vemos que hay la intención de gobiernos extranjeros de influir en los procesos, sea de manera transparente y legítima. También creo que vale la pena repensar esto de la puerta revolvente, en el sentido de que alguien que haya trabajado en el gobierno y que haya tenido la capacidad de especializarse en un tema y tenga una limitación muy importante sobre la posibilidad de trabajar en una tarea, en una actividad legal sin restricciones o con reducidas restricciones, diría yo. Pero el hecho de que un funcionario que se dedicó toda su vida al sector financiero, por ejemplo, y que después de terminar su carrera a los 40 años, después de haber trabajado 20 en el sector financiero, no pueda trabajar en el sector financiero, pues me parece un despropósito, ¿no? Creo que es importante que se cuide digamos, el patrimonio del Estado en términos del conocimiento de temas que sean delicados, que no deban compartirse con empresas, sobre todo cuando
pueden ser temas delicados de competencia, pero de ahí a no permitirle a alguien que trabaje en una actividad legítima después de haberse especializado, creo que hay una área ahí en la que podemos repensar los términos en los cuales se puede limitar el derecho de una persona para dedicarse a una actividad legal y legítima. Entonces creo que ahí es otra área de oportunidad que tenemos en términos del cabildeo. Y pues por último, el seguir luchando para que se entienda, que es la tarea fundamental de la asociación, ¿para qué sirve el cabildeo? ¿Qué es y qué no es? Y seguirlo difundiendo de la manera más eficaz, más abierta, más transparente, para que poco a poco se entienda, se vaya entendiendo que el cabildeo es una actividad útil para la acción de gobierno, que es una manera nueva de interlocución de los ciudadanos con el gobierno y que por lo tanto debe ser promovida y no limitada. Debe ser vigilada, sí, debe ser controlada, sí, controlada en términos de registro, de identificación, etcétera, pero creo que sería un despropósito tratar de limitarla, puesto que pues, lo que sucedería en términos muy llanos es que en lugar de venir a ver a los legisladores de manera transparente aquí al Congreso, los irían a ver a otros lados. Y eso creo que reduciría mucho los márgenes de transparencia. Entonces, yo lo dejaría ahí con la idea un poco de tener un espacio de preguntas y respuestas. Entiendo. Espero que haya sido de interés. Gracias. Muchas gracias, Javier, por esta interesante ponencia. Yo de entrada te quisiera preguntar, supongo que el país en donde está más institucionalizado el cabildeo es en Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco, pero en todo caso, ¿cómo está organizado allá? ¿Qué diferencias hay entre esa profesionalización o institucionalización y lo que está ocurriendo en México? Sobre todo te lo pregunto, perdón, porque suele haber una suerte de satanización, ¿no? Del cabildeo, me parece, en México. Hubo hace poco, lo sabemos todos, creo, un evento en el que entró aquí un representante en un contexto de una legislación, no importa, en fin, decir de qué se trataba, pero entró aquí al pleno un representante de una empresa, etcétera. Y entonces se hizo una controversia al respecto. Entonces, quisiera que nos precisaras cómo funciona en Estados Unidos esa institucionalización del cabildeo y cuál es la diferencia con México. Pues hay muchas diferencias. A ver, en el fondo, yo creo que no conozco todos los congresos, pero conozco el mexicano y el de Estados Unidos, y funcionan básicamente igual. Siempre hay un grupo pequeño, relativamente pequeño, de legisladores que son los que toman las decisiones más importantes, lo que aquí solemos llamar la burbuja, ¿no? En Estados Unidos sucede exactamente igual. Y eso sucede porque es imposible que todo se someta a consideración de todos los integrantes de una fracción. Entonces, sí es importante que se entienda mucho cuáles son las posibilidades que tiene uno de llegar a esa burbuja. Hay muchas diferencias de regulación, por ejemplo. Les diría que en Estados Unidos son mucho más precisos porque han tenido experiencias muy delicadas en qué es lo que se puede y no se puede hacer por parte del staff y de los legisladores. En el caso de los legisladores está muy claramente establecido cuáles son las limitantes que tienen de recibir obsequios, de recibir invitaciones, de realizar viajes internacionales pagados por otro gobierno, por ejemplo. Cuando estuve yo en la embajada en Washington, trajimos un grupo de staffers del mayor nivel a un viaje a México para que conocieran México, para que hablaran con distintos actores políticos, etcétera. Ellos tuvieron que pagar todo, hasta el último centavo de los gastos que hicieron. No permitieron que el gobierno de México les pagara nada. Entonces son muy estrictos en esas cosas, ¿no? Que el nivel de influencia no sea a través de cuestiones económicas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy importante. No puede
ninguna persona puede invitar un café a un staffer que no esté a 50 kilómetros del Congreso. Entonces, o sea, muy estrictos en ese sentido. Tú no te puedes reunir con un staffer a menos que esté muy lejos del Congreso y que sea para una explicación, digamos, formal de algún tema en específico. Y lo tienes que registrar. Tienes que decir, me reuní en tal fecha con fulano de tal sobre este tema, y lo tienes que registrar. Entonces, en ese sentido son mucho más estrictos y también por una razón muy clara. En Estados Unidos hicieron legal lo que aquí es ilegal, ¿no? Para darle mayor transparencia. Eso creo yo. O sea, en Estados Unidos inventaron lo que son los Political Action Committees, que es un sistema de agrupación política para recabar recursos para las campañas. Entonces, los cabilderos lo que hacen es crear un PAC. Y entonces, a través del PAC, reúnen dinero. Allá las campañas pueden ser financiadas prácticamente en su totalidad con recursos privados. Y se dedica a recaudar recursos. Entonces, invita a un sector y le dice, oye, este es el programa de gobierno de el senador, entonces queremos que lo apoyes, queremos que asistas a un evento donde tienes un límite específico de cuánto puedes apoyar, pero si apoyas con el límite máximo, aparecen 1,500 personas, entonces recaudas. Te vas a otras 1,500, así. Pero tienes la obligación por ley, y si no tienes una pena muy importante de prisión, de hacer transparente el recurso que entra. Entonces tú sabes que fulano de tal senador hizo su campaña en función de los recursos que pudo recabar del sector porcícola, por decirlo. Entonces, el senador de Iowa jamás va a hacer algo que vaya en contra del sector porcícola. Y tú lo sabes desde antes. Entonces, cuando tú te vas a reunir con un legislador, tienes que ver toda su bitácora en términos de quién financió su campaña. Entonces, si tú vas a pedir algo en contra de alguien que financió su campaña, pues nunca lo vas a lograr. En ese sentido, tiene pros y contras como todos los sistemas, pero tiene una mayor transparencia. Aquí, pues, todos los recursos son públicos. Ya se ha armado un gran debate sobre si es mucho, si es poco, si debe reducirse o no. Yo entendí que el sentido fundamental de cuando se hizo la reforma y se decidió que todo el financiamiento de los partidos fuera público, era evitar que hubiera injerencias de otros grupos importantes, como el crimen organizado, ¿no?, en los mismos procesos. Pues habría que evaluar si fue exitoso o no fue exitoso, si hoy se está haciendo así o no. Y voy a esto por lo que me preguntabas. Creo que el tema del debate sobre en qué medida se puede uno acercar a los legisladores. Te digo, en Estados Unidos está muy limitado. Por supuesto que en Estados Unidos te puedes meter al pleno, pero siempre y cuando te lleve un senador. Dice, oye, ven, mira, te voy a presentar aquí. Te puedes meter a los comedores donde comen solamente los legisladores, pero siempre y cuando vayas invitado por un legislador. Puedes hablar con un grupo de legisladores en el pleno, si es que se está votando algo que requiere una explicación específica. Aquí todavía es mal visto, ¿no? Y el hecho de que se acerque el representante de una empresa de energía cuando se está votando algo, pues se ve ya como, claro, pues seguramente está ofreciendo dinero o ofreciendo algo a cambio de algo, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos de transparentar y de entender muy bien que si lo que se ofrece no es información, eso no es cabildeo y hay que atacarlo. Si lo que se ofrece es información para poder, como decía, influir en que se entienda muy bien cuál puede ser el impacto de una legislación, creo que es perfectamente legítimo y no debería tener ninguna limitación. Creo que sí debe estar regulado, como decía, pero
de ninguna manera limitado, porque es muy importante que se entienda la labor de especialización que tienen los cabilderos profesionales. Pero a ver, Sí, muy tu bien. pregunta. No sé si alguien quiera hacer aquí abrimos la asamblea. Doctor, el público virtual, si quiere hacer alguna pregunta o comentario. Por favor. Muchas gracias por su exposición brillante. Servidor Isidro Olvera, asesor de la diputada Blanca Alcalá del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias. Isidro. Ejemplificó de manera muy clara el trabajo del cabildeo en el ámbito legislativo. Quisiera si nos pudiese expresar un ejemplo en el ámbito de la administración pública. Y en otra, ¿cómo se podría avanzar? O sea, ¿cuáles serían algunas propuestas concretas para avanzar en la regulación del trabajo del cabildeo, precisamente para empezar a retirar esta falsa información o estas falsas ideas del trabajo del cabildeo? Gracias, Isidro. Bueno, quisiera primero agradecer, ya lo hice al principio, pero aprovechando que ya está aquí, a Graciela Báez por su invitación, a la secretaria general, y con mucho gusto aquí. Creo que el tema de la diferencia entre el cabildeo para el legislativo y el ejecutivo, también hay cabildeo, por supuesto, para el sector, para el Poder Judicial. Se da con unas reglas muy específicas, pero por supuesto que se da, tiene otros términos muy específicos, pero por supuesto que se da cabildeo. Yo creo que lo importante es que estén claras las reglas, ¿no? En el caso del Ejecutivo, pues las reglas son precisamente el impedir que, de acuerdo con la ley de servidores públicos, la ley general de la administración, de la administración pública federal, y de los delitos que están tipificados como cohecho, como etcétera, etcétera, que los mencionaba hace rato, y se tenga muy claro cómo se puede o no uno acercar al Ejecutivo. Pero aquí siento que no hay ninguna diferencia en cuanto al cabildeo, porque igual lo que tienes que presentar es información. Lo que tienes que hacer es acercarte ya sea con el subsecretario, secretario, director general, lo que sea, y lo mismo, presentar la información fidedigna, de buena fuente, con una visión muy clara de lo que quieres exponer y con un soporte técnico muy fuerte. Si no lo haces así, pues vas a tener el mismo efecto en el ejecutivo que en el legislativo. Ahora la gama, como decía, de actuación pues, se ha ampliado mucho. Antes pues, solamente tendrías que hablar con el ejecutivo. Ahora tienes que hablar con el ejecutivo, con el legislativo y luego con el judicial. Porque si no tuviste éxito en el primero, en el segundo, pues te tienes que ir al tercero. Entonces, y ahí depende mucho de la fortaleza de tus argumentos. Ha sucedido que los argumentos no pudieron ser viables ni en el ejecutivo ni en el legislativo, pero sí son viables en el judicial y se cambian, ¿no? Tanto cuando hay una controversia constitucional como cuando hay una acción de inconstitucionalidad, etcétera. Creo que hay vías por las cuales se puede influir para que la argumentación pues, se busque que tenga impacto en cualquiera de los procesos. Sobre lo otro, decía yo que hay dos áreas fundamentales en las que se podría legislar sobre cabildeo, que es la de el cabildeo cuando se realiza para gobiernos extranjeros. Es un área ahí muy fértil para pensar cómo podríamos establecer de alguna manera un registro para que cuando un cabildero esté trabajando para un gobierno extranjero específicamente, pues tenga la obligación de registrarse y saber en qué tema, etcétera, etcétera. Y la otra es la de repensar lo de la puerta revolvente, ¿no? Que creo que se tomó una decisión política que, pues no sé, creo que yo fui 18 años funcionario público.
llegué a ser subsecretario y pues con la ley actual implicaría que si yo salgo del gobierno no puedo trabajar en 10 años con ninguno de los de quienes estuvieron relacionados con mi función pública. Y eso me parece que no existe en ningún otro país. Creo que sería también una buena área de reevaluación para ver pues qué va a pasar, ¿no? O sea, no quiero pensar yo en el impacto muy específico, por ejemplo, de los legisladores, donde haya una pues, laguna, digamos, de interpretación sobre en dónde no podría trabajar un legislador que tuvo contacto con sus regulados, con quienes estaban regulados o relacionados con la comisión que presidía o como la comisión de la que formaba parte, o no hay ninguna limitación en ese sentido. Pero en el caso de la administración pública, creo que es muy importante porque, pues en la medida en que ha crecido el sector privado y se ha reducido el sector público, pues cada vez las oportunidades de trabajar en el sector público pues se han disminuido. Y lo que hemos visto es que ha habido un cambio no de gobierno, sino de clase política. Y en ese sentido, si en algún momento el voto llegara a no ser favorable a quienes ahora están en el gobierno, pues todos los que están en la administración pública, de puestos directivos importantes, pues tendrían que cambiar y no podrían trabajar en el sector privado. Entonces, pues la opción es que regresen a trabajar a la academia, donde también cada vez está más limitado. Entonces, creo que vale la pena hacer un análisis muy real sobre pues, cuáles podrían ser los beneficios y perjuicios de una política como esta, ¿no? Creo que en términos de eso valdría la pena repensarlo porque tiene obviamente que ver mucho con el cabildeo, ¿no? La especialización que uno pudo haber tenido como funcionario de gobierno es muy útil. Por ejemplo, yo trabajo en un grupo en donde mi labor es precisamente ayudar a entender al gobierno, cómo funciona, cómo opera el Congreso, cómo se puede impulsar una legislación que beneficie más la competencia o que tenga un impacto mayor sobre pues, la base de la pirámide, etcétera, ¿no? O de tener algo que vaya en contra de eso, porque pues, la realidad de nuestro país es que vivimos todavía en muchos monopolios o oligopolios en donde los pequeños están tratando de luchar permanentemente por crecer y en una batalla, pues, David contra Goliat, contra los ricos, contra los grandes, ¿no? Que también son ricos. Entonces, creo que este es un área donde valdría la pena repensarle, ¿no? En términos de cabildeo. Se ha pensado mucho, se ha pensado varias veces en hacer una ley de cabildeo, ¿no? O vamos a hacer una ley. Entrarle a una ley, pues tendrías que decir, bueno, primero, qué pueden y qué no pueden hacer los cabilderos. Y a eso, pues, creo que ya es un área muy delicada en la que, pues, habría que tener en cuenta, pues, en principio, pues, lo que dicta la Constitución, ¿no? Puedes tener tú una barra de abogados donde haya un código de ética, pero no una ley de abogados, ¿no? Una ley para los abogados en donde les puedas tú decir qué están permitido y qué está no permitido y sobre todo sancionarlos, ¿no? Tienes un código penal y pues ahí puedes enmarcar todo lo que es ilegal. Creo que la decisión que tomó el Congreso fue, me parece, la decisión adecuada de regular el a 20. Pues, ¿quién los elige? ¿No? O sea, ¿cómo le dirías tú? A ver, tú sí, tú no, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas o limitarles el acceso al pleno, al Congreso. O sea, que no, ¿eres cabildero? No, no puedes entrar. A menos que vengas con un congresista. Ya es distinto. Entonces,
se entiende que si tienes una cita con un diputado y se confirma que tienes una cita con un diputado, pues entres. Pero ¿qué tal si no tienes una cita y lo vas a ver ahí en la cafetería? ¿Se vale o no se vale? Y eso es lo que habría que pues, definir con claridad, ¿no? O sea, quién puede entrar ejerciendo su derecho de audiencia y quién no. Entonces, hay áreas ahí en las que debemos de pensar muy bien. Creo que se ha tomado el camino adecuado y creo que se ha optado por una transparencia. Se han registrado muchos cabilderos, algunos que son, otros que no son, pero creo que por lo menos ha sido eficaz para mantener un registro y saber quién se acerca y de dónde viene, ¿no? Gracias. Sí, hay una, me parece que en Zoom, sí. Por cierto, que hay más o menos 100 personas conectadas en Zoom, ¿no? Sí, así es. Licenciado Horacio Orduño pregunta, ¿el cabildeo, pragmatismo fuera del código de ética de legisladores de ambas cámaras es válido y hasta dónde está permitido? Sigue con un comentario. Hoy en día, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, vemos que se practica. Sin embargo, en mi opinión, esas prácticas dañan severamente la democracia parlamentaria. A ver, yo creo que allá es un área también donde hay que pensar. ¿Se vale que un legislador tenga un despacho y que a través de ese despacho atienda asuntos legislativos de su competencia? Pues yo creo que no. O sea, ahí debería de haber una restricción de que pues mientras seas legislador, pues no puedes tú cabildear para que se promueva o se detenga una ley, ¿no? Si eres accionista de un despacho de cabildeo pues, o de asuntos públicos, o que pues, era una práctica, la verdad ahora no sé de alguno, pero era una práctica muy común, que en cuanto llegaban, abrían un despacho y le decían, oye, tengo un problema con esta ley, contrata al despacho fulano, ese te va a ayudar. Y entonces pues llegaba el despacho fulano y pues ayudaba, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es otra área muy importante donde se debería legislar. Ahora, también hay extremos. ¿Cuánto tiempo después de haber dejado su cargo se puede o no dedicar un diputado o un senador al cabildeo? Porque es un experto en el proceso legislativo, porque dedicó mucha parte de su vida profesional al tema. Es viable, es legal, debe ser legal que un senador después de cierto periodo tenga un despacho de cabildeo. Yo creo que es algo que hay que pensar con toda seriedad, ¿no? Porque desde mi punto de vista tampoco habría por qué impedírselo. Aún en los congresos más avanzados, por supuesto, la fortaleza de un despacho pues es la experiencia de tener ahí a un ex senador que fue presidente de la comisión fulana, que entiende perfectamente el proceso legislativo y que obviamente ofrece sus servicios a una empresa para poder entender cómo funciona el Congreso. Comentaba hace ratito que hace pues ya como unos 6 o 7 años, nos invitó la maestra Ifigenia Martínez a explicarles pues, qué es lo que hacíamos los cabilderos. Y pues había una predisposición muy clara de que pues lo que íbamos era ofrecer dinero o pues una fiesta el viernes en la noche con chavas, o sea, ¿no? O sea, con una visión, pues también me imagino que bien ganada, ¿no? Pero cuando le empezamos a explicar cuál era el nivel de especialización que debíamos tener sobre el proceso legislativo, nos empezaron a hacer preguntas sobre el proceso legislativo y cómo presentábamos nuestros documentos. Pues la respuesta fue muy positiva. Pues eso deberían de hacerlo más seguido, porque a veces pues, nosotros mismos no sabemos qué aprobamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un área importante también que legislar. Espero haber contestado a tu pregunta. Acá, por favor. Gracias, mi nombre es Víctor Alvarado. Yo tengo una pregunta muy puntual.
De acuerdo con sus últimos comentarios, ¿quiénes son los cabilderos? ¿Qué perfil general deben tener? Específicamente trabajan para puras empresas. Hay cabilderos ciudadanos y pues, ¿quién les paga? Obviamente las empresas y más o menos cuánto cobran. Y otro tema que me interesa es el primer punto de contacto en la Cámara del cabildero es directamente con el asesor. Se busca primeramente el contacto con el diputado y esa es mi pregunta. Gracias. A ver, voy a tratar de, aunque no sea en orden, pero contestarte todas las preguntas. ¿Quiénes son? Pues son los que ofrecen el trabajo de acercamiento con el Congreso sobre un tema específico, ya sea para una empresa o para un grupo de interés o para un gobernador o para un sindicato o para una organización de la sociedad civil. En ese sentido, pues pueden ser cualquier persona que ofrezca sus servicios como individuo, o puede ser a través de un despacho, o puede ser también a través de un grupo que se cree en una empresa o en un grupo, que es lo que le llaman in-house, que tenga un grupo especializado de cabilderos que atiendan solamente a esa empresa, a los intereses de esa empresa. Digo que pueden ser de todo tipo porque a veces se piensa que los cabilderos son solamente los que trabajan para las empresas privadas grandes. Y pues no, o sea, el cabildeo lo ejercen también los grupos de interés que vienen a promover causas al Congreso y que en ese sentido pues deben tener, digamos, el mismo trato que cualquier cabildero. Es decir, yo vengo a promover que me autoricen presupuesto para la beneficencia pública en cuanto a la lucha para el cáncer en niños. Estoy realizando una labor de cabildeo. Debería yo también de decir a qué vengo, por qué me registro, cuál es mi propósito, etcétera, ¿no? Entonces, tener esa transparencia también creo que es muy importante. Ahora, ¿cuánto cobran? Pues ahí no te podría decir. Hay unos que cobran mucho, hay unos que no cobran nada, hay despachos que tienen una política también pro bono de trabajar para ciertos clientes, pero trabajar con otros de manera gratuita para promover causas sociales, digámoslo así. En la asociación tenemos esa política de que todos los que sean miembros de la asociación tienen la obligación de tener por lo menos un programa pro bono para que puedan apoyar de manera gratuita a quienes no pueden contratar los servicios de cabildeo. Hay quienes cobran lo que llaman por éxito, ¿no? O en inglés lo que le llaman el success fee. Eso a mí me parece que no es pues muy ético, digamos, porque los que realmente conocen del proceso legislativo saben que hay muchas cosas que pueden pasar para que se apruebe o se rechace una ley, que no dependen del cabildeo, que dependen de decisiones políticas, de acuerdos, de negociación, etcétera. Entonces, eso es como un poco, podrías decir, no voy a hacer nada, y si se aprueba, cobro. Si no se aprueba, pues no cobro. No, el chiste del cabildeo es que hagas, que acerques información, que le informes a tiempo a tu cliente qué está pasando, que se metió una iniciativa. Hace rato comentábamos que cuándo debe empezar a actuar el cabildeo, si cuando entra a comisiones o no, desde que se le ocurrió al legislador, y si se puede, antes. ¿Cómo se hace eso? Estando en contacto con el staff, qué es lo que le interesa al legislador, en qué quiere legislar. Muchas veces lo que sucede es que los propios legisladores o el staff de los legisladores lo que hace es, oye, el legislador piensa legislar sobre esto, ¿me puedes acercar información? ¿Qué debería de contener una ley así?
Entonces habla con los cabilderos y los cabilderos le acercan información especializada, técnica, y sobre eso construye su iniciativa. Hay también quienes piden que se les hagan las iniciativas y muchos cabilderos que hacen iniciativas para que después las reforme el staff y las presenten como parte del trabajo legislativo. ¿Se vale? Pues yo creo que sí. Yo creo que alguien me decía, un legislador del PAN que ya falleció, Molinar Orcasitas, me decía que bienvenidos los cabilderos, son asesores gratuitos. Yo les pregunto, a ver, tráeme esta gráfica, no, ahora házmela de este lado, tráeme esta información, vete a investigar sobre esto, y ya después yo tomo mi decisión. Si me trajiste información útil para mí, pues ya yo decidiré si la uso o no. Entonces, pues creo que el tema del cobro, pues sí depende, ahora sí que diría que pues depende del trabajo que hagas, ¿no? Si te contratan nada más para monitoreo, que hay mucha gente que lo hace nada más, es simplemente que estés siguiendo las sesiones y las reuniones de comisiones y le informes a tu cliente qué está pasando. Otra cosa es que ya le hagas una estrategia de cabildeo. ¿Qué quiere usted lograr? Oye, pues yo no quiero que me pongan esta regulación así, porque entonces lo que va a suceder es que yo voy a tener que cerrar esta planta porque... Entonces, a ver, déme los argumentos, vamos a procesarlos, dígame con sus abogados qué es lo que quiere específicamente cambiarle a la ley. Le quiero cambiar esto, en lugar de eso, qué quiere poner y cuáles son los argumentos. Y así tú te dedicas a hacer en la documentación, pues ya es distinto, es más trabajo. Y luego si haces la estrategia de implementación, pues una cosa es que yo le diga qué hacer, con qué hacerlo, y otra cosa es que le diga cómo hacerlo. Entonces ya yo voy, hablo con el legislador, oye, pero tú conoces al sí, me tiene confianza, porque le he tratado otros temas, entonces le acerco esa información y ya puede con otra enfoque tener un resultado diferente. Entonces esa es la idea, depende del trabajo que se haga. Espero que, a ver si no me faltó alguna. Sí, la secretaria. ¿Tiene alguien más otro comentario? De los conectados, más preguntas. Todos hacen comentarios. Ok. Ay, muchas gracias. Soy Rosa María Galindo, de la Secretaría General. Y mi pregunta es más, quiero saber en tu experiencia, porque yo lo he escuchado de algunos cabilderos, que cuando utilizan este término de hagamos un foro para que no pase nada. Desafortunadamente hay poca seriedad a veces en algunos. No digo que todos, pero ¿cómo crees que se pueda quitar esa idea y de verdad buscar resultados de los foros? Porque en algún momento pues sí se hacen foros, viene mucha gente, se llenan los auditorios, se platica, pero al final de verdad no pasa nada. Entonces, ¿qué tanto es que no pase nada por una iniciativa del propio cabildero? ¿Y cómo los legisladores podrían hacer que sí sucedan las cosas? Muchas gracias. En tu experiencia. Gracias. Pues mira, yo creo que esto de los foros se ha confundido mucho con digamos, con el Parlamento abierto, ¿no? Yo creo que tienes razón cuando dices que algunos cabilderos piensan que si abren un foro es para detener el tema. Y muchas veces lo que hacen es ganar tiempo. O sea, ya la van a aprobar, oye, pues cómo no van a hacer ningún foro ni van a abrir a la sociedad y a llamar a los distintos interlocutores para escucharlos y qué efectos puede tener. El problema es que muchas veces cuando es un tema político o políticamente muy rentable, pues no conviene hacerlo abierto, ¿no? Conviene pasarlo rápido. El ejemplo que puse hace ratito, ¿no? Dispensándole todos los trámites y se pasa. Eso está bien, yo creo que hay que evaluarlo. El otro extremo es, vamos a hacer un foro que dure 6 meses y
hacemos foros en toda la República, pues eso sí tiene un propósito específico, ¿no? Ahora, también he visto que del otro lado, del lado del legislador, también es un poco, a ver, vamos a hacer un foro para escucharlos a todos y ya poder decir que se escuchó a todos, aunque no hagamos absolutamente ningún cambio. Yo creo que sería ingenuo pensar por un cabildero que el hecho de que tú hayas hablado en un foro es razón suficiente para que te hagan caso y cambien lo que tú quieras o detengan lo que tú quieras. Me parece que tanto un extremo como el otro no debieran suceder. O sea, sí, en un foro deberían de tomarse con mucha seriedad la intervención de cada quien, que tampoco la puedes hacer en 5 minutos. El foro, ya hay 37 participantes, que cada quien hable 5 minutos. Pues en 5 minutos no puedes argumentar lo que realmente te preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo terminas haciendo en corto. Pues independientemente del foro, te vas y te reúnes con el legislador, les das tu posición, les das toda la información técnica que puedas, y ahí es donde ellos pueden decir, sí, pues mira, tienes razón, vamos a hacer una reserva o algo que diga esto por estas razones que tú das, y punto. Pero por el otro lado también pensar que una buena estrategia de cabildeo es vamos a hacer foros para que no pase nada, pues yo creo que ahora ya es ingenuo también, ¿no? Porque más bien lo que te pasa es que se hace el foro y sí pasa. Y lo que dicen es que ya te escucharon. Bien. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Secretaria. Pues primero que nada, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Te platico brevemente. Aquí hemos estado preocupados y ocupados en el tema de profesionalizar cuadros. Precisamente por eso hicimos este libro de cómo ser un asesor legislativo, del cual deriva el curso que lleva precisamente el mismo nombre. La verdad es que hemos tenido pues muy buena respuesta. Estos libros los distribuimos a todos los legisladores, a sus asesores, pero también en los congresos estatales. Por eso es que hay personas que están conectadas en línea, algunas son del interior de la República. Y pues que vengas tú el día de hoy a explicar el tema del cabildeo, a mí me parece particularmente importante, interesante, me parece para todos, porque en efecto, la actividad de cabildeo ha estado siempre aquí en México muy satanizada o en general, ¿no? Como bien decías, no sin razón, ¿no? Desde luego son servicios muy caros y hay una razón, ¿no? Yo diría que la razón principal por la cual el cabildeo es caro es porque de entrada quien lo va a hacer es un recurso humano muy calificado, altamente calificado, que tiene habilidades ya probadas, que tiene también una red de contactos, que tiene también una habilidad para comunicar, ¿no? Entonces, es yo lo veo primero como una especie de filtro de recursos humanos. O sea, estás contratando a las personas más calificadas para ese trabajo, ¿no? Y para identificarlas, pues no es fácil. Pero los cabilderos ya tienen identificadas a esas personas o ellos mismos lo son, ¿no? Entonces, por eso es que son servicios caros, por eso es que también está satanizado, ¿no? Porque ¿quién puede contratar este tipo de servicios? Pues las grandes empresas, normalmente. Pero también es verdad, me consta, los conozco a muchos cabilderos que también hacen, como tú lo comentabas, tienen otras cuentas que no les pagan, pero que son ciertas causas en las que creen, las que consideran importantes, ¿no? Como algunos amigos que conozco que defienden este tema de la legalización de la marihuana. Bueno, pues ahí no hay grandes empresas pagándoles por ello, ¿no? O sea, son convicciones que tienen y que están empujando, ¿no? Y que también, pues muchas veces los temas, ciertos temas tienen tienen diferentes aristas, tienen diferentes caras, ¿no? Y es imposible verlas todas desde un escritorio, y un cabildero pues puede venir a darle luz sobre un cierto aspecto que los legisladores, los asesores, el staff técnico no están contemplando, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy
es importante que tú hayas estado hoy aquí con nosotros, que platiques desde tu experiencia de lo que se trata. Yo creo que considero personalmente el trabajo de cabildeo es interesante, es bonito, me tocó hacerlo en algún momento. Y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que están aquí hoy en este auditorio y los que nos están escuchando y siguiendo por las redes. Y pues bueno, pues que continúe el curso. Ya estamos prontos a terminarlo, ¿no? Bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias, secretaria.